Rocío, muy buenas tardes. Este interrogante se lo planteamos al profesor Lerber Dimas. Él es investigador, analista del conflicto armado en el departamento del Magdalena y por supuesto es defensor de derechos humanos. Nos atendió y a través de una conversación vía streaming, esto fue lo que nos contó. Gracias, Heidi. Buenas tardes. Bueno, la situación concreta es un tema que hemos venido advirtiendo desde hace ya algún tiempo, y es que hay un tema de, digamos, como de reconfiguración del paramilitarismo en todo el Caribe colombiano, y por supuesto el departamento del Magdalena fue el epicentro de ese paramilitarismo. Luego aquí la reconfiguración pues se empezó a activar desde hace mucho tiempo. Particularmente nos llama la atención un dato bien importante, y es que al revisar las cifras de homicidios, ya Zona Bananera por primera vez supera los homicidios de Ciénaga. Es decir, normalmente era el distrito de Santa Marta y Ciénaga quienes sumaban la mayor cantidad de homicidios. Hoy es Zona Bananera, digamos, Santa Marta, Zona Bananera y Ciénaga quienes están sumando la mayor cantidad de homicidios. Y básicamente lo que tenemos es un resurgimiento del proyecto AUC a través de las autodefensas gaitanistas de Colombia, o de los jurabeños, o del clan del Golfo, o del clan de los Úsuga, como quieran llamarlo. Estamos hablando exactamente de la misma estructura que fundó Don Mario por allá más o menos en el 2007-2008, en el Urabá antioqueño. Y tenemos, por supuesto, las autodefensas conquistadoras de la sierra, lo que antes se conocía como los pachencas, que estaban normalmente, digamos, como ubicándose hasta Palmor de la Sierra, inclusive hasta el Copey en el departamento del Cesar, que han venido replegándose. Y pues la acción de este grupo es sacar a estos de acá, eh, para que se vayan hacia la otra cara de la montaña, o sea, la vertiente nororiental, que es lo que corresponde de Minca hacia más o menos Pelechúa, que es hasta donde llega como digamos, como el campo de acción de ellos, es más o menos después de peaje de Riohacha, y posicionarse ellos en toda esta zona que es Ciénaga, Zona Bananera y Aracataca, el 50 y Fundación. Así es, profesor, ¿cuál es el reporte que usted tiene de lo que ocurrió ayer en la bodega en Palmor de la Sierra? Decían los cafeteros, los campesinos, que hacía más de 10 años no vivían esta experiencia de incertidumbre, de preocupación, de zozobra. Las ráfagas de disparos se escucharon por muchas horas. Sí, sí, pero tal vez hace un poco más de 10 años, Henry. O sea, el último reporte que nosotros tuvimos de combates entre paramilitares fue en el 2006, el 2003, perdón, y el 2003, es decir, ya han pasado casi 20 años, más o menos unos 18, 19 años. Bueno, posteriormente, después de eso, hubo también como algunas acciones contra algunos grupos de la guerrilla que quedaron en ese momento a partir de la Operación San Jorge, en la Sierra Nevada de Santa Marta, decretada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, y ya la hegemonía paramilitar que en teoría terminó en el 2006. Preocupan dos cosas allí. Primero, bueno, el reporte que teníamos inicialmente, digamos, como de algunas personas, es que no hay personas heridas ni tampoco hay personas muertas, pero sí hay familias que tuvieron que desplazarse de manera, digámoslo, intraveredal. Es decir, que se fueron de una vereda a otra justamente para no quedar en medio del cruce de esos disparos. Pero lo que sí llama poderosamente la atención es la capacidad bélica que tenían los dos grupos. Es decir, una persona experta en este tipo de cosas me decía ayer que los disparos obedecen a armas como M60, como fusiles AK-47, como True Flies, como lanzagranadas, o sea, es decir, un material bélico importante de fortaleza en este combate. Estamos hablando, profesor, que estas estructuras criminales tienen un arsenal parecido al de la fuerza pública. Tal vez mejor, y eso sería muy grave, porque digamos que siempre ha existido una crítica frente a esto, y es el tema de los derechos humanos, y es lo permitido o el uso de las armas permitidas, a través de los convenios internacionales. Para el caso del ejército se rige con un tipo de munición, con un tipo, digamos, como de un impacto menor, pero en el plano de lo convencional, las estructuras armadas ilegales no se rigen por eso, y pues utilizan otro tipo de armas, tal vez no convencionales o tal vez potencializadas, lo que genera una desventaja para el otro y una ventaja para el otro, pero que es posible que tal vez su acción, digamos, al menos en el campo o en el terreno del campo, pueda estar mayor que el que tiene la fuerza pública o el ejército. Esto sería muy grave.
pero es una Sí. posibilidad que no se puede perder de vista. Profesor Lerber Dimas, le hemos escuchado en varias ocasiones decir que este conflicto que se vive en la zona bananera, en la región norte del departamento del Magdalena, no es nuevo. Ya tiene sus años de estar migrando y toma fuerza recientemente. Bajo esta premisa, ¿a qué se estaría exponiendo todo el departamento cuando se concreta un enfrentamiento del Clan del Golfo y los Pachencas ayer en Palmor? Estamos expuestos a que estos enfrentamientos armados se podrían replegar en otras zonas del departamento. Se van a replegar, se van a replegar. Lo que ocurrió ayer es el inicio de una escalada. Y es una escalada donde los dos actores no van a ceder. Es decir, las autodefensas conquistadoras de la sierra no van a ceder su territorio y el Clan del Golfo va a querer recuperarlo. Eso implica que va a tener que tomar el Estado, y hablo del Estado en cabeza del gobierno nacional, acciones concretas para militarizar la zona y buscar algún tipo de estrategia que minimice, pero si eso se deja así, los combates van a seguir. El problema es que después de estos combates que vienen, quedan los campesinos en la mitad, quedan los indígenas en la mitad. Y tenemos no solamente eso, porque es que, digamos que la confrontación armada, si fuera que se mataran ellos solos allá en el monte, pues uno dice, bueno, ahí viene. Pero el tema es que estas acciones repercuten también en el plano del urbano. Entonces tenemos acciones donde están matando gente en la parte urbana y nos despliegan una cantidad de homicidios. Santa Marta hoy tiene 20 homicidios, y así particularmente. Es decir, empiezan a asesinar personas o gente que tiene algún liderazgo o acercarse a personas que tienen algún liderazgo. Mira que ayer, por ejemplo, asesinan a un señor, al hijo de un señor que es un líder de esa zona. Sí, sobre ese tema me iba a referir, porque vi su comentario en su cuenta de Twitter, donde pues le expresa las condolencias a este líder por el asesinato de su hijo. En el departamento han sido asesinados en los últimos días líderes y lideresas sociales que pues tienen su representación social en el contexto del Magdalena. Muy recientemente, como conversábamos, la muerte de Cristina Cantillo, para hablar de la ciudad de Santa Marta. Entonces ya no sabemos de dónde van a venir los asesinatos, si del clan del Golfo o de los Pachencas, porque si ellos tienen una lucha armada constante, para cualquiera será una presa fácil coger a un líder social, asesinarlo y generar el terror y el temor que quieren poner nuevamente, como se hacía anteriormente las autodefensas de Colombia. Claro, y es que ocurre un hecho, y es que, digamos, la guerra tiene unas particularidades muy sucias. Entonces, lo que se ha aprendido del Mao Zedong, en la mayoría, el que usted tenga una ventaja significativa sobre el otro, pues tiene mayores posibilidades de ganar la confrontación. Entonces, la confrontación no es solamente armada, es decir, el combate cuerpo a cuerpo, sino también la confrontación psicológica, el miedo que se infunde, la acción que yo promuevo a partir de un actor armado para que, digamos, la fuerza pública ataque al otro actor armado y me permita de alguna manera tener un campo, una radiación mayor. Entonces, todas estas cosas influyen. Entonces, asesinar a un líder social, por ejemplo, a un defensor de derechos humanos, y adjudicárselo a otro grupo, pues eso va a hacer que la fuerza pública despliegue una acción frente al otro grupo, y entonces le da una ventaja significativa al otro. Esto es perverso, pero así funciona el tema de la guerra. Por eso es tan importante la protección a los líderes sociales, a los campesinos, a los indígenas, porque claramente todo este tipo de cosas van a repercutir muy fuertemente en la estabilización del territorio en cuanto al tema de seguridad. Profesor, yo quiero terminar esta entrevista con dos preguntas importantes. La primera tiene que ver con una conexión que podemos hacer del norte y el sur del departamento del Magdalena. En el norte, los actores armados serían el clan del Golfo y las autodefensas conquistadoras de la Sierra. Pero en el sur del departamento habrá evidencias de presencia del ELN, por ejemplo, porque la última alerta que emitió la Defensoría del Pueblo hablaba que en algunos sectores el clan del Golfo no solo pernoctaba, sino que hacía tránsito en ese corredor tripartito del sur de Bolívar, el sur de Cesar y el sur del Magdalena. Sí, por supuesto. Y lo seguimos evidenciando, Genis. Es que, ¿qué ocurre? La Defensoría del Pueblo hace bien en hacer una alerta temprana, porque esto lo que hace es que, digamos, que muestre un escenario de riesgo.
Y lo que ellos decían es el tema, es decir, el ELN está en el sur de Bolívar y por supuesto que se cruza al departamento del Magdalena, no para acciones bélicas, ya eso lo tenemos claro, pero sí para hacer, digamos, como una estancia de descanso o por la presión de la policía o del ejército. El tema es que al llegar a un sitio, los actores armados también hacen un balance de posibilidades en lo que pueden ir quedándose y allí ya entonces primero llega uno, después llegan dos y particularmente entonces cuando tú te das cuenta ya tienes un actor armado allí posesionado. De esto sí sabíamos claramente que Camilo Torres sí tiene bastante, digamos que ha venido creciendo en influencia en Guamán, en San Sebastián de Buenavista, digamos en estas zonas que tienen mucha influencia con el departamento de Bolívar. Entonces, sí, por supuesto, pero claro que también tenemos una incidencia muy fuerte del Plan del Golfo. Nosotros en el 2018 hicimos una investigación académica y encontramos que ya en el 2018, en 16 de los 30 municipios que tiene el departamento del Magdalena, incluido el distrito de Santa Marta, en 15 de ellos, en 16, ya había presencia efectiva del Clan del Golfo. Esto fue en el 2018. Hoy ya se configura un combate que hacía cerca de, digamos, entre paramilitares, cerca de 20 años no se daba. Entonces, estamos devolviéndonos a una época muy oscura en el departamento y hay que hacer algo urgente, porque esto Sí, no puede pasar desapercibido. claro, profesor, para cerrar, ¿no? Y ese hacer algo urgente, muy concretamente, tareas que le corresponde al gobierno departamental, porque si bien esto es una problemática nacional que amerita la acción urgente del Ministerio de Defensa como representante de la defensa general, el bienestar de los colombianos, pues ¿qué le toca hacer al gobernador en primera instancia? Liderar y visibilizar. Y por supuesto, entender que este no es un problema político, porque los problemas políticos los resuelven entre políticos. Los problemas sociales tienen una configuración diferente. Aquí tenemos un problema armado grave en el que se necesita del apoyo de todos. Nosotros como investigadores, ustedes como comunicadores, el Estado como garante de derechos, el departamento como garante de derechos también como primer responsable de la seguridad en el territorio, y hay que hacer un consejo ampliado de seguridad abierto donde esté el ministro de Defensa, donde se tomen decisiones, donde se pueda militarizar la Sierra Nevada de Santa Marta en estos momentos para evitar una confrontación mayor y para evitar de pronto como alguna situación difícil. Estamos hablando de que en los combates de ayer había aproximadamente unas 60 personas entre el Clan del Golfo y la Autodefensa Militarista de Colombia. Es decir, perdón, entre el Clan del Golfo y la Autodefensa Militar de la Sierra Nevada de Santa Marta. 60 hombres con fusiles hacen un daño enorme en un territorio y esto no se puede permitir. Entonces, para mí particularmente hay que sentarse con el gobierno nacional y hay que bajarle al tema político porque aquí lo que importa en este momento es el deber superior de la vida que tiene que garantizarse y la tranquilidad en todos esos pueblos.